Testamento y el Nuevo Testamento, esa página en blanco, mis hermanos, se le llama 400 años de silencio. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo, estuvo obrando de diferente manera. Como dicen mis hermanos, como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado, mis hermanos, en otros tiempos y de muchas maneras, hermano, y se le conoce, mis hermanos, como 400 años de silencio. Ahora, que Dios, mis hermanos, no levantó profeta para que dijera, así ha dicho Jehová, eso es cierto. No levantó profeta para dirigir únicamente al pueblo, pero sí levantó profeta. Y se recuerda que yo le dije a mis hermanos que había un profeta llamado Simeón, que Dios le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Había una profetisa, mis hermanos, llamada Ana. Era una profetisa, mis hermanos, dice la palabra. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y esta mujer tenía alrededor de 95 años. Entre esos 400 años, esta mujer tenía 95 años. O sea, nació entre los 400 como profetisa, igual a Simón. Ahora, Dios, mis hermanos, está obrando. El Espíritu Santo, estamos estudiando los días miércoles, el Espíritu Santo, cómo obra, cómo opera, cómo se manifiesta. Entonces, el Espíritu Santo, es cierto, no levantó un profeta que dijera, así dice Jehová. Es cierto, pero sí estaba obrando. Y ese es el punto. Que mis hermanos, el punto es de que no es, mis hermanos, de que Dios levanta al profeta. Dios está obrando. Dios obra incluso cuando, mis hermanos, no oímos su voz, cuando no vemos sus manifestaciones. Dios está obrando. Diga conmigo, Dios está obrando. Dios está obrando, hermano. Aunque usted y yo no lo veamos, aunque usted y yo no lo sintamos, aunque no haya bulla, aunque no haya escándalo, ¿sí? Dios está obrando. Yo le digo, mis hermanos, yo me siento contento por el equipo de trabajo y todos los servidores que vemos acá, mis hermanos. ¿Por qué? Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay siervos de Dios, siervas de Dios, jóvenes de Dios, señoritas de Dios, mis hermanos, que están recibiendo, que Dios lo está usando, mis hermanos. Y a veces yo no les puedo decir, no, Dios se está manifestando en usted, Dios lo está usando. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro ego se crece, hermano. Se crece y nos enorgullecemos. Pero Dios está haciendo cosas en esta iglesia. Pero Dios está hablando. Que no, mis hermanos, el escándalo, como a usted lo habrá oído en otras congregaciones. Pero Dios está hablando, hermano. Dios se está manifestando. Ahora, el punto es, mis hermanos, también que en ese tiempo de los 400 años, de Malaquías al Nuevo Testamento hasta Mateo, mis hermanos, también el libro de Daniel se escribió. En ese lapso, en el año 200 de Malaquía, los primeros años de silencio, 200 años, había, mis hermanos, otros acontecimientos que se estaban sucediendo. El punto es que usted vaya enfocando su mente, mis hermanos, que el Espíritu Santo está manifestando, que no lo hace como el Antiguo Testamento, que venía sobre el hombre, lo usaba, mataba, cumplía la misión. No como en el Nuevo Testamento, que vino el hombre, mis hermanos, vino el Espíritu Santo sobre el hombre, lo usó, lo manifestó, él se glorificó en él, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo vive en el hombre, mis hermanos, no. En esos 400 años Dios estaba operando a través del Espíritu de diferente manera. Ahora, pero ¿cómo estaba trabajando Dios? Recuerde lo que dice Hebreo 1:1, Dios habiendo hablado en otros tiempos, ¿cómo dice esa parte? De muchas maneras. Diga conmigo, de muchas maneras. Otra vez, de muchas maneras. En esos 400 años, mis hermanos, Dios estaba, mis hermanos, haciendo cambios. Y se acuerda que dijimos, mis hermanos, que de esos cambios surgieron, mis hermanos, los fariseos. Fariseos, hombres, mis hermanos, que estudiaban la ley, que le enseñaban, estudiaban la ley. ¿De dónde salieron ellos? ¿Quién los levantó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Salieron los saduceos, celosos, se hicieron partidos políticos porque se apegaron al gobierno, y luego se hicieron partidos políticos. Pero ellos, mis hermanos, al inicio hicieron las cosas bien. Se levantan también, mis hermanos, los rabinos, que eran, mis hermanos, conocedores de la ley, estudiosos del Antiguo Testamento, y empezaron a hacer sus escuelas en esos 400 años. ¿Y quién los levantó? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los levantó, y ellos hacían, mis hermanos, conocían la palabra, aprendían la palabra, mis hermanos, y le enseñaban, la compartían, y hacían sus escuelas, hacían su grupo, mis hermanos, y empezaron a discipular, que era algo que no había, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Otra cosa de las que surgió en esos 400 años, ¿se recuerda? ¿Cuáles otras cosas?
lo que es, mis hermanos, la sinagoga. Antiguo Testamento no había sinagoga. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el pueblo se reunía, sonaba la trompeta, el pueblo se reunía. Cuando sonaba la trompeta, sonaba, mis hermanos, para ir a la guerra, sonaba para reunir al pueblo y darle alguna información de parte de Dios. ¿Sí? Para eso, hermano, entonces sonaba la trompeta y el pueblo se reunía y hablaba el sacerdote, hablaba el nombre de Dios, mis hermanos. Pero en esos 400 años surgieron las sinagogas. Digan conmigo, la sinagoga. Ya vimos que surgieron los fariseos, ya vimos que surgieron, mis hermanos, los saduceos, ya vimos que surgieron los rabinos y ya vimos que surgió la sinagoga. 4 cosas que surgieron, así, mis hermanos, superficialmente, para que vean cómo Dios estaba trabajando. Ese sistema de enseñanza no había. En la sinagoga, mis hermanos, ya cuando Jesús vino, ya estaba establecida. Se recuerda que Jesús estaba, mis hermanos, leyendo la ley. Él llegó, mis hermanos, el día sábado a leer la ley y le dijo: esta palabra de Isaías que ustedes están leyendo, que toca leer ahora, esa palabra soy yo, porque el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí y me ha ungido para enseñar y llevar buenas nuevas a los cautivos, liberar. Y se acuerda esa palabra. Eso surgió en la sinagoga. Dios en esos 400 años preparó un sistema. ¿Para qué preparó ese sistema? ¿Se recuerda el texto que repetíamos el miércoles pasado? ¿Cuál era? ¿Se recuerda? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. En esos 400 años, lea conmigo y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. En esos 400 años que se le conoce el silencio, no es que Dios se agarró vacaciones, se fue al agua, ya hizo una su tienda, ¿verdad? Y comía, mis hermanos, mojarritas, sopita, ¿verdad? Y no, y ahí se estuvo por 400 años y él dejó que el pueblo... No. En esos 400 años Dios estaba preparando todo un sistema para cuando viniera Jesucristo. Ya habían fariseos, ya habían saduceos, ya habían rabinos, ya había sinagoga, porque el sistema iba a ser nuevo. Incluso el sacrificio iba a ser diferente. Ya el sacerdote, mis hermanos, no era necesario, porque el libro de Hebreos dice que, mis hermanos, él iba a ser el sumo sacerdote perfecto, el cordero sin mancha. Ya, mis hermanos, el sacerdote iba a ser Jesús, el cordero sin mancha iba a ser Jesús. Ya no se necesitaba sacerdote. Entonces surgieron los fariseos, conocedores de la ley. ¿En qué se equivocaron los fariseos? Que empezaron, mis hermanos, a darle su propia, empezaron a ellos ¿cómo es la palabra? Empezaron ellos, mis hermanos, a lo que es interpretar, esa es la palabra, a su manera, interpretar a su manera. Y es por eso que la palabra, mis hermanos, no podemos agarrar un texto de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que dice atrás, tenemos que saber qué es lo que dice adelante, tenemos que saber ese texto a qué se refiere, porque empezamos a dar nuestra interpretación, como se da hoy en día, y dice: la mujer debe callar en la congregación. Que la mujer, dice la palabra, tiene que... Y empezamos a darle nuestra interpretación. En eso se equivocaron los fariseos. Para el inicio no. Ellos estudiaron la Torah, estudiaron el Antiguo Testamento, los primeros 5 de los libros de la Biblia, estudiaron los profetas, empezaron a enseñarlo, empezaron a compartirlo, empezaron a aprenderlo, ¿sí? En lo que se equivocaron, darle su interpretación, no verdaderamente lo que decía la palabra. Y ese es un error. Por eso es que, mis hermanos, le aseguro, si usted me dice: pastor, hábleme de Caperucita Roja en la Biblia, yo se le aseguro que le encuentro, hermano. Y le aseguro que con texto bíblico le dice: aquí está. ¿Sí? Yo se lo aseguro. ¿Sí? Se lo aseguro que encuentro Caperucita Roja en la Biblia. Claro, agarrando un texto, mis hermanos, a mi gusto y a mi manera. La Biblia no se lee y se interpreta a mi manera, sino a la manera de Dios. Incluso hay Biblias que tienen numeritos abajo chiquititos que dan referencia al acontecimiento, que por qué está diciendo esto. Igual a Gálatas 4:4 lo manda una referencia al Antiguo Testamento donde dice que había que cumplirse, ya en Isaías que leímos el miércoles pasado, que tenía que cumplirse el tiempo
venida de Jesucristo. Por eso el Señor no levantó profeta que dijera, así dice Jehová. Se levantaron, mis hermanos, los fariseos, se levantaron los saduceos, se levantaron las sinagogas, se levantaron los rabinos. Cuando Cristo vino, mis hermanos, ya habían, mis hermanos, rabinos y maestros. El rabino era como el pastor y el maestro era como el copastor, que ambos enseñaban, pero el macizo, mis hermanos, era, y se reunían en las casas a tal grado que en toda la región, mis hermanos, en toda la región donde vivían los judíos, habían casas de oración, como nosotros le llamamos, y se reunían 10 familias, imagínense 10 familias, 10 familias, y en cada lugar había 10 familias, y había un líder, y empezaron a organizarse, ¿sí? Todo eso lo hizo ¿para qué? Para que viniera Cristo. O sea que cuando dicen, mis hermanos, hubieron 400 años de silencio, no, Dios estaba preparando, pero estaba hablando, como dice Hebreo, de otras maneras. Dios estaba manifestando al Espíritu Santo de otras maneras. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo está trabajando. No vemos que la palabra mencione, mis hermanos, como en el libro de Esther. El libro de Esther no menciona a Dios, pero todo lleva a glorificar a Dios. No menciona al Espíritu, no menciona a Jehová, no menciona a Dios. ¿Sí? Ahora, surgieron todo eso. ¿Qué surgieron? Fariseos, saduceos, rabinos, la sinagoga, eso surgieron. Ahora, avancemos un poquito para que el tiempo nos alcance. Mis hermanos, vimos, mis hermanos, también que hubieron las conquistas, surgieron las sinagogas, mis hermanos, los fariseos, los saduceos, mis hermanos, el trabajo de los fariseos era preparar la palabra, los rabinos era aprender la palabra, y ellos le enseñaban, y ellos eran celosos, y surgieron otro grupo. De los rabinos surgió otro grupo que se llamaba los escribas. ¿Y quiénes fueron estos? Los escribas eran los que copiaban la palabra, mis hermanos, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que ellos tenían del Antiguo Testamento, lo copiaban. Gracias a ellos, el Antiguo Testamento usted no lo ve. En esos 400 años surgen los escribas y ellos empezaron a copiar la palabra y fueron tan celosos, mis hermanos, cuando en los tiempos de Pablo, cuando en los tiempos de Jesús, cuando en los tiempos más adelante, mis hermanos, de los apóstoles, que ellos copiaban la palabra, ellos permanecieron fieles a su trabajo. ¿Y cuál era? Era, mis hermanos, escribir la ley, mis hermanos, y cuando llegaban a la palabra Jehová, cambiaban de pluma, porque era tan sagrado escribir el nombre. Y cada punto, cada cosa que decía y que habían encontrado, mis hermanos, en los manuscritos, que todo existía, ellos eran tan celosos y revisaban, mis hermanos. Hasta el grado hoy en día, mis hermanos, que los rabinos, usted ha visto esos señores de sombrero, de colochitos, esos son los rabinos, son los maestros. ¿Sí? Son los maestros. Ahora, los saduceos, vimos los saduceos, los escribas, los rabinos, vimos también, mis hermanos. Ahora termina el Antiguo Testamento con el texto que hemos leído. He aquí yo os envío profeta Elías, hablando de Juan, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera con maldición. Los judíos habían regresado a Israel, mis hermanos, del cautiverio. Habían regresado, mis hermanos, como comerciantes, ya no eran pastores. Porque ellos habían aprendido, estuvieron 70 años en esclavitud de Babilonia. Los babilonios se los llevaron, mis hermanos, y los estuvieron esclavos, y había un sistema que los habían conquistado. Se recuerda que le dije que Daniel, le dijeron, preparen a Daniel por 2 o 3 años, no me recuerdo, 2 o 3 años, que le dijeron que le enseñaran las lenguas de los caldeos, que le enseñaran las costumbres, hasta les cambiaron nombre. La cuestión era borrar su fe, su identidad, su religiosidad, borrarla. ¿Y qué dijo Daniel? Dice la palabra en Daniel capítulo 1, no me recuerdo, 1:10, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así conquistaron también, mis hermanos, vienen los babilonios. ¿Cómo cayó Babilonia? ¿Sí? Esto es nuevo. ¿Cómo cayó Babilonia? Se recuerda que el rey, mis hermanos, Nabucodonosor,
hizo una fiesta un día, mis hermanos, una gran pachanga, mis hermanos, y mandó traer los utensilios del templo, cuestiones de oro, lujosas, porque eran del Señor, del templo del Señor, y empezaron a servir vino, mis hermanos, ahí tequila, y empezaron a servir ponche, mis hermanos, ¿verdad? Y todo eso, mis hermanos, y de repente en la pared aparece, mis hermanos, una mano escribiendo, la mano de Dios. Ha sido probado. Dice otras cosas. Esa noche, en una noche, Dios derribó ese imperio de Babilonia. Una noche. Fueron los medos persas, el otro imperio más grande, temible, mis hermanos, voraces, ¿sí? Y cayó Babilonia en esa noche. Una noche, un imperio poderoso como el de Babilonia, en una noche cayó. Vinieron los persas, se volvieron agresivos, mis hermanos, pero dieron misericordia a tal grado que al rey persa Dios le llama mi siervo. Al rey malvado Dios lo llama su siervo. ¿Sí? ¿Por qué lo llama su siervo? Porque le sirvió para que él le dio permiso al pueblo para que fueran a construir el templo. ¿Se recuerda? Que Zorobabel fue una primera parte con Zorobabel y fueron a servir y estaban contentos, y Zorobabel estaba desanimado porque habían construido cierta parte, pero no, y fue que Dios le mandó la palabra y le dice, no con espada, no con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Se recuerda esa parte? Y él dice, hermano, la primera parte, que ese rey malo de los persas liberaron a un pueblo, aparte del pueblo, de los esclavos, ¿sí? Ahora, viene la otra parte con Ezequiel. La otra parte, mis hermanos, y vemos allí, mis hermanos, a Nehemías, vemos a Esdras, el sacerdote. ¿Y eso dónde sucedió? En los primeros años de los 400. O sea, que Dios no estaba callado, hermano. Y ese es el punto que yo quiero que usted vea. Que la historia universal, la historia normal, Dios la ocupa para hacer grandes cosas en la fe. ¿Sí? Para hacer grandes cosas. Ahora, este imperio, mis hermanos, era cruel, pero los judíos, mis hermanos, luego viene, se levanta otro imperio que Daniel había profetizado. Daniel servía, mis hermanos, con el gobierno, con el rey de Babilonia. Ezequiel, mis hermanos, era del pueblo. Se recuerda que estaba allá al otro lado, mis hermanos, del río, y vio la visión, porque él era de los esclavos. Llevaba 5 años ya de ser esclavo. Dios había mandado profetas para que estuvieran en el gobierno, y Dios había mandado profetas en medio del pueblo. Se levanta, mis hermanos, destruyen y empieza la caída del imperio medo-persa con Alejandro Magno, que se levantó porque Daniel lo había profetizado. Alejandro Magno, mis hermanos, el griego, y levanta, mis hermanos, el imperio, y empieza también a gobernar, y mis hermanos, y empieza a helenizar a los conquistados. ¿Y qué helenizar? Quitarle su identidad, quitarle su vocabulario, enseñarles nuevo, y empezaron a hablar griego, no el griego que hoy conocemos, sino un griego antiguo, diferente al que hoy conocemos. Pero eso mismo en la historia Dios lo ocupó para escribir, mis hermanos, el Antiguo Testamento al griego. De ahí, mis hermanos, vinieron los leucitas con los egipcios, mis hermanos. Habían encontrado gracia, los judíos habían encontrado gracia con los griegos, mis hermanos. Habían, mis hermanos, un gran combate, mis hermanos, siempre, pero fueron y cayeron, mis hermanos, con los egipcios, a Egipto. Y eso aprendieron, mis hermanos, ellos, y se escribe una famosa Biblia que se llama la Septuaginta, con 70 ancianos. Y se escribe, mis hermanos, unido lo que es la Torá y todos los profetas hasta Malaquías. Y así se tiene, mis hermanos, la Septuaginta, hermano, en esos 400 años. Ahora, seguimos más adelante, entre los 400, mis hermanos, vuelve a caer, mis hermanos, lo que es Israel. En el año 333 a.C., en esos 400, cae Israel, mis hermanos, entre los griegos y lo que le acabo de contar. Mis hermanos, y surgen los macabeos. Aquí donde nos quedamos. ¿Usted ha oído los macabeos? ¿Sí?
Usted ha oído, mis hermanos, que no es que la iglesia sea la Biblia, usted y yo tenemos la costumbre de decir la Biblia católica. No es Biblia católica, se llama Dios habla hoy. ¿Por qué, mis hermanos, ellos la usan? ¿Por qué la usan? Porque tiene, se me olvidó, los libros apócrifos que no son inspirados. Entre ellos están los macabeos. Diga conmigo, macabeos. Primera epístola de Macabeo y segunda epístola de Macabeo surgen en esos 400. Esos libros que están en la Biblia, Dios habla hoy, no es de los católicos. Lo único que esa Biblia trae, esos libros apócrifos, en esos 400 surgen los macabeos, pero es un apodo, que ese macabeo significa martillo, destructores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos, estos libros, una pausita, porque estos libros la iglesia cristiana evangélica no los acepta? Macabeos 1 y 2, epístolas, sí las aceptamos porque son historia entre los 400 años, son libros históricos que sucedieron, pero no son, mis hermanos, espirituales, son históricos. Sirven como referencia de historia. Los otros, ¿por qué no? Porque está otro que se llama Susana y el dragón. Son fantasías de los tiempos que, mis hermanos, los rabinos, algunos habían escrito estos libros y habían cientos de libros más. Por eso ahora usted y yo nos damos cuenta que hay un libro, un evangelio de Judas, hay un evangelio de María, ¿por qué? Porque se escribieron, hermano. ¿Quién había conquistado? Los griegos. ¿Y ellos qué enseñaron? La sabiduría. ¿Y qué enseñaron? A escribir. ¿Y qué enseñaron? A leer. Entonces, cada quien se levantaba y escribía, mis hermanos. Y muchos de esos libros los pusieron en esta Biblia. Y la hermana iglesia católica los acepta como su Biblia. No porque los usen. No, usted nunca ha oído que le digan, vaya, Susana y el dragón, vamos a leer este domingo. Nunca ha oído eso. No lo usan. Está el libro de Baruch es duro, porque habla contra la idolatría. Capítulo 4, 6 o 6 o 4 al revés, ¿sí? Que habla de idolatría, habla de lo que dice el salmista: tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Así es Baruch. Pero yo no lo ocupo, usted nunca ha oído el domingo, ¿verdad? Vamos a leer la oración antifonal de Baruch, ¿verdad? Capítulo 4, donde dice, no, usted nunca ha oído eso. Pero lo hace por contradicción, porque igual, toda secta, ¿sí? Por eso usted y yo no hemos de andar peleando conocimiento bíblico, doctrinas. Mejor que digan que no sabemos nada, porque no peleamos. La Biblia no es para pelear, la Biblia es para conocer a Dios. Entonces vienen ellos y se preparan, como los testigos de Jehová se preparan, y ellos solo usan los textos donde está Jehová, menos donde está Jesús. El Antiguo Testamento lo tienen de color, mis hermanos, y el Nuevo Testamento lo tienen en blanco y negro. Y andan una tarde, doble día para evangelizar, y a los niños les enseñan, mis hermanos, todo ya el reino, todo ya Edén, mis hermanos, el nuevo reino que dice Isaías, y lo ponen en colores, mis hermanos, ¿sí? Y usted va a ver que le digan al niño, porque se preparan para eso, para pelear. Entonces igual hizo la iglesia católica, agarrando esta Biblia que tiene un libro apócrifo, pero no lo ocupan solamente por llevar la contraria, por decir que ellos son los hijos de su mamá y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? No por otra cosa. Ahora, surgen los macabeos. ¿Pero cuándo surgen los macabeos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nació de mujer y nació en ese tiempo. Surgen la ley judía y el sacerdocio, permanecieron casi intactos. Oiga, la ley judía y el sacerdocio permanecieron casi intactos hasta que llegó un hombre llamado Antíoco el Grande de Siria. Conquistó a Israel en el año 204, en los 400. Él y su sucesor, Antíoco Epífanes, persiguieron a los judíos y comercializaron el sacerdocio, a tal grado que el sacerdocio no era del linaje de Aarón, de los levitas, no. Era ya un negocio. Ahora, Epífanes profanó el lugar santísimo, provocó un levantamiento de Judas Macabeo, de la línea sacerdotal de Aarón. Provocó, mis hermanos, a Judas Macabeo. ¿Quién puso a defender a Judas Macabeo de ese hombre que estaba conquistado? ¿Quién lo hace?
Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, ahora lo hace a través de Jesucristo. Y el que tiene a Jesucristo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene al Hijo y tiene el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo, hermano. Es el punto que no quiero que pierda. Fue la revuelta macabea. En los 400, vaya a Google, a YouTube y ponga la revuelta macabea, ¿sí? O los macabeos, que ahí va a ser el videito como de 15, 20 minutos, otro de una hora, y hay unas cátedras, hermanos, que tienen 26 videos que hablan un poquito de lo que yo, mis hermanos, les estoy hablando. 26 videos de como de hora y media de un dominicano, solo hablando de los 400 años. Lo que yo le estoy dando, hermano, es un churrito de todo lo que sucedió. Ahora, la revuelta macabea fue un pequeño ejército rebelde. Judíos, mis hermanos, eran judíos rebeldes con una guerra de guerrillas. Los que somos más mayorcitos sabemos qué significa guerrilla, ¿sí? Usted no sabe, sí, sabe, amiguito, sí, ha leído, ¿verdad? Pero no, yo los bombazos que tiraban, hermano, aquellas cosas que, ¿verdad? No, la guerrilla. Así se levantaron los macabeos. La revuelta macabea es una rebelión judía contra el imperio seleucida que se produjo en el año 167 al 160 antes de Cristo. En el primer siglo de los 400 años. ¿Qué quiere decir eso? Del 60 al 67. ¿Quién levantó a Judas Macabeo? El Espíritu Santo. Ahora, se relatan, mis hermanos, los libros apócrifos, primera y segunda epístola. Allí encuentra todo. Mira, lea, un día lea. Vaya, hoy puede en el teléfono. Sí, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, y le van a aparecer como 10 Macabeos, hermano. Pero pongan en la Biblia, Dios habla hoy, porque les digo, muchos escritos. Y está el libro de Judas, está el libro el Evangelio de Santiago, el Evangelio del hermano de Jesús, estaba el Evangelio. Y hermano, usted va a encontrar ahora. Porque, pastor, ¿y cuándo aparecieron? Es que hoy tenemos, mis hermanos, la comunicación. ¿Sí? Antes no había eso. Usted iba, ¿se acuerda cómo nos mandaban a hacer trabajo a la biblioteca, hermano? Uno que tenía que sacar carnet y tenía que ir a pedir el libro. Y uno que sabía que el libro, ¿verdad? Pero medio le mencionaban a uno y uno preguntaba al que estaba atendiendo. ¿Se acuerda? Ahora no, hermano, usted escribe ahí Macabeos, ¿sí? Ponga allí, mis hermanos, en Google Melvin Castillo, ya aparezco. Sí, se busca, dice Picón, pero aparezco, hermano, ¿verdad? No, mentira. Ahora, la revuelta de los macabeos, mis hermanos, se levanta, cuando Antíoco IV llegó al poder alrededor del año 175, de Malaquías, 175 años, mis hermanos, llega al poder, prohibió la práctica religiosa hacia el 167, profanó el templo de Jerusalén levantando un ídolo de Zeus, ¿recuerdan que eran griegos? Y sacrificando cerdos en el altar. Y eso provocó, Antíoco IV instauró una política para integrarse al estilo de vida griego-sirio, prohibiendo la circuncisión, impidiendo las restricciones del kosher, de lo que celebran los sábados hasta el día de ahora, exigiendo que hicieran sacrificios en todo el país a los dioses griegos. Él quería, este Antíoco IV, quería, mis hermanos, oye, 25 minutos todavía voy empezando, no, vamos a terminar rapidito, hermano. Y él quería, mis hermanos, que le dieran sacrificios a los dioses griegos y persas. Entonces, cuando el oficial militar fue mandado por mis hermanos, para llevar a cabo las órdenes de Antíoco, el sacerdote judío Matatías se negó, mis hermanos, y este sacerdote mató al oficial, así como a cualquier judío que obedeciera tal orden. Se levantó Matatías, el sacerdote, y mató primero al oficial, y a todo el judío que le haga caso lo mataba también. ¿Sabe usted, mis hermanos, que los levitas, ¿se acuerdan cuando Moisés, esta parte, esto sí, no ven la ofrenda que dio ahora, hermano? Si es que dio, cuando Moisés andaba recibiendo las tablas de la ley, ¿se acuerdan que hicieron chonguenga allá, hicieron un becerro? ¿Y se acuerdan que Dios allí hizo una matazón? ¿Se acuerdan? Sí.
En esa mandazón, hermanos, Moisés bajó enojado con las tablas de la ley y dijo: quienes estén al lado de Jehová, que se hagan a un lado. Y fueron los levitas que se pusieron atrás de él. Y sabe que los levitas mataron a todos los que andaban en fiesta. En esa historia, ellos mataron. ¿Y sabe qué les dijo cuando habían determinado de matar a todos los que andaban con el becerro y con todas las chamacas y estaban haciendo todo? ¿Sabe qué les dijo? Hoy os habéis consagrado a Jehová. La Biblia está linda, hermano. Eso pasó. Ahora, sigamos, ¿verdad? Sigamos. Eso, si usted quiere otra ofrendita por ahí para pupusas, bienvenido, ¿verdad? Pero sí, pastor, gracias por enseñarme. No, mentira, hermano. Ahora, Matatías llega al oficial a cumplir la orden. Se puso al frente y lo mató. Tenía 5 hijos, huyeron mis hermanos al desierto de Judea con otros judíos, mis hermanos que seguían la visión, que estaban de acuerdo con ellos. Matatías murió aproximadamente un año después. Surge su hijo, el hijo de Matatías, el sacerdote. Judá dirigió entonces al pequeño ejército de judíos a una guerra de guerrillas. No era un ejército establecido, sino que ellos estaban peleando. Hermano, ¿y por qué estaban peleando la santidad del templo? ¿Quién les movió? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién movió a Matatías, el sacerdote del linaje de Aarón, que matara al oficial que llevaba la orden de Antíoco Epífanes de ofrecer sacrificios a los dioses? Fue el Espíritu Santo. El punto de la charla que tenemos, la plática que tenemos, es que usted vea que el Espíritu Santo, como dice Hebreos, Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, hoy nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Vienen mis hermanos Judá, con su pequeño ejército empiezan a combatir, mis hermanos. La milicia de Judea era conocida por rápida y feroz. Hermano, estos 5 hijos de Matatías, el sacerdote del linaje de Aarón, se levantaron una guerrilla de esos, mis hermanos, de la buena. Feroces, les tenía miedo, que entraban, mis hermanos, vamos a conquistar San Miguel Tepezón, y mataron a la raza azul, hermano. Y de repente, cuando reaccionaron, ya estaban muertos. Y esa guerrilla se levantó para cuidar el templo. Ahora, conquistaron rápidamente la zona, aplicaron estrictamente la ley. Los macabeos, esta guerrilla, aplicaron la ley del Antiguo Testamento para que se cumpliese. ¿Quién lo movía a hacer eso? Diga conmigo: el Espíritu Santo de Dios. Y seguimos. Destruyeron, mis hermanos, los altares griegos. Llegaron a destruir los altares griegos, mis hermanos, y a todos los que la seguían, y a todos judíos. Llegaban a la colonia. Usted es judío, ¿verdad? Sí. Se va a circuncidar. Se va a circuncidar. Y delante de ellos, y delante de ellos, hermanos, hacían que el hombre se circuncidara. Y circuncidarse, mis hermanos, era quitarle al miembro del hombre el pellejito delante de ellos, los macabeos. Y si no te morís, porque estás siguiendo a Zeus, estás siguiendo a los griegos. Y la gente le tenía miedo. No, nosotros somos judíos. Vamos a ver, enseñen. Y tenían que desnudarse y enseñarles: miren, yo soy circuncidado ya. ¿Y usted? No. Quiero ver, si usted es judío de verdad, circuncídese. Y delante de ellos, ¿no? Gracias a Dios no existe eso ahora, hermano. Destruyeron los altares, obligaron a circuncidarse. Hermano, era una brutalidad. ¿Sí? El nombre de ellos, de macabeos, significa Judá el martillo o Judá el macabeo. Eso es en hebreo. Así fue como esa milicia se levantó. Una milicia, mis hermanos, feroz, grosera. Pero ¿para qué se levantaron? Ellos conquistaron a Jerusalén por un año. Pero ese año, por un siglo, por 100 años. No me he equivocado. ¿Sí? Pero la conquista que ellos tuvieron, hermanos lindos y queridos, óigame, ellos tuvieron guerras. Porque los griegos querían volver a tener el poder, querían volver a mandar. Ellos por un tiempo gobernaron a Jerusalén y al templo lo honraron. Tuvieron que pelear.
Y allí fueron vencidos y otra vez, mis hermanos, volvieron a la idolatría. Pero todo eso, Jesús supo de los macabeos. Jesús se dio cuenta de los macabeos, de las cosas que los macabeos habían hecho. Jesús se dio cuenta y le dije, y con esto termino. Se recuerda que le dije que en aquellos tiempos, sí, cuando Jesús estaba surgiendo España, ¿se recuerda que le dije? Sí. Eso es pero otro pequeño frente, hermano. ¿Verdad? ¿Sabe dónde surgió lo que es España? ¿A dónde huyó Jonás cuando no quiso obedecer? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Seguro que a Nínive, hermano. Nínive lo mandaron a predicar. Ya ves por andar viendo películas, hermano. ¿A dónde huyó? Que agarró una barca. ¿A dónde huyó? Tarsis. Pues de los vestigios de Tarsis surgió España. Cuando el tiempo de Jesús ya se oía, mis hermanos, de aquella Tarsis que ahora se llama España. Pero la estrategia de los macabeos fue linda, mis hermanos. Una guerrilla, 5 hermanos mataron a su padre. Su padre empezó, mis hermanos, la guerrilla de los macabeos y sus hermanos siguieron. Fueron famosos, Jesús supo de ellos. Y ahora nosotros sabemos que en los 400 años el Espíritu Santo siguió obrando, como sigue obrando el día de hoy. No esperen, mis hermanos, que el Espíritu Santo se manifieste como te lo he enseñado en las redes sociales, como han visto en alguna congregación. El Espíritu Santo posiblemente está trabajando en tu vida, aunque no asegura, aunque Dios sentís que no te contesta, pero Dios está trabajando en tu vida y en mi vida y en esta iglesia. Dios está trabajando. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias le doy, bendito Señor, por su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por este momento tan lindo y especial, bendito Señor, que usted nos regala. Gracias, Señor, por esta plática que hemos tenido y hemos terminado, Padre Santo, de platicar Señor, de un poquito, Padre, de esos 400 años, Padre, que erróneamente se nos ha dicho, Señor, que 400 años de silencio. No, Señor. Usted estaba preparando un escenario, Señor, para cuando fuera el tiempo adecuado y necesario, viniera su Hijo Jesucristo. Ahora entendemos eso, Señor. Ahora lo guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sea usted, Señor, manifestándose en nuestra vida, sea usted obrando, Señor, de manera especial. Ahora entendemos, Señor, como la historia nos enseña, que también su Espíritu Santo puede estarse manifestando de diferentes maneras en nuestra vida. Y sabemos que así hace, Señor. Muchas veces la predicación, Señor, se trata de un tema, pero nuestra necesidad es otra. Y usted habla, nos consuela, nos alienta, nos anima y muchas veces nos ha sanado, Señor. Padre, gracias le damos por su presencia en esta iglesia. Gracias por la presencia suya, de su Espíritu Santo en estos hombres y mujeres de Dios, en estas señoritas, en estos jóvenes, Señor, que usted ha levantado para honrar su santo nombre. Gracias, bendito Señor, por esta noche. La gloria y la honra es para usted, Señor. En ningún momento, Señor, queremos expresar ego de conocer, de saber más. No, Señor. Sencillamente, Señor, mostrar, Padre Santo, que su Santo Espíritu siempre sigue trabajando y ha seguido trabajando y seguirá trabajando, Señor. Media vez tengamos un corazón dispuesto y anhelemos su presencia. Gracias, bendito Señor. Nos vamos de la iglesia, pero no de su presencia. Nos despedimos en su paz y en su amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén, amén y amén, iglesia. Y un aplauso a Él, a Él.